Amén. Damos bienvenida a todos. En este día estamos ya finalizando el mes, imagínense el mes noveno. Y hemos visto la fidelidad de Dios a lo largo de todos estos meses. Gloria a Dios, aunque el mundo está viviendo lo que está viviendo. El mundo está viviendo una realidad. Y esta realidad también tiene que ver con la realidad espiritual que conlleva consecuencias en un mundo alejado de Dios. Amén. Yo quiero que incline un momento su rostro y vamos a orarle al Señor. Amén. Aleluya, como dice el apóstol Pablo, que oramos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él derrame espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Y que esto nos permita crecer espiritualmente. Y esto se lo pedimos al Señor para que el Espíritu de su gracia repose sobre ustedes. Que los oídos espirituales sean abiertos y los ojos espirituales también. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Uno de los grandes problemas de la iglesia, señores, es el crecimiento espiritual. Cuando la profeta comenzó inicialmente a hablar de que hay que tener crecimiento espiritual, hace muchos años prediqué de dejar de ser oveja para ser hijo. Qué bueno que nuestra hija espiritual. Amén. Estamos hablando que la mentalidad de oveja no permite ver más allá de la circunstancia que se vive. Y la gran mayoría de las ovejas que tenemos en la iglesia, su capacidad de ver es hasta donde llega su finanza. Esto es incorrecto. Yo vengo a hablarles hoy de la necesidad de crecer espiritualmente. Porque es inaceptable gente que tenga años en el Señor y siga siendo una oveja en la mente y en el corazón. Que ya debían tener ya crecimiento espiritual, porque cuando el Señor demande, oye, quiero ungir pastores, quiero levantar los futuros apóstoles y profetas de una nueva generación, se consigue con lo que pasó con el apóstol Pablo, que queriendo impartir un don espiritual, se consiguió que todavía era gente que anhelaba la leche espiritual, pero no comida magra, teniendo los sentidos ya desarrollados, y como en el mundo natural los niños le van creciendo los dientes. Quiero que me acompañe a Colosenses, su capítulo 1, la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, a partir del verso 9 y verso 10. Yo voy a leer la versión internacional. En pantalla va a salir la versión Reina Valera 60 para todos aquellos que nos ven por televisión. Por eso dice aquí el apóstol Pablo: desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Y esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Hasta ahí. Jesús determinó que apóstoles y profetas plantarían a la grey sobre el cimiento espiritual estable, que es la roca, como lo dice Efesios 2, 19, 20 al 21. No lo pongan en pantalla, simplemente lo pongo como referencia. Que si queremos futuros pastores o apóstoles o profetas, porque dice 1 Corintios 12, 28, aún nos puso Dios en la iglesia
Primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego. La activación de dones espirituales. El crecimiento espiritual. Una niña es una mujer potencialmente que va a dar hijos algún día. El problema de la niña, voy a poner el caso de una niña, no puede esperar tener 20, 30 años y seguir siendo mentalidad de niña cuando ya, de forma natural, su naturaleza reproductiva, pues, tiene que ir de acuerdo a la mentalidad para la edad física y corporal. Una de las cosas que tenemos los seres humanos es el entendimiento. Diga conmigo, entendimiento. Dígale al lado, tenemos entendimiento. Una de las primeras cosas, el entendimiento humano, o el entendimiento forma parte de la razón humana que procesa la información, todo tipo de información, a través de los 5 sentidos que tenemos. Somos somos seres sensoriales. Y entonces nuestro cerebro tiene la capacidad de procesar toda esta información que nos llega al cerebro. ¿Cómo podemos también definir la palabra conocimiento? Número 1, es la capacidad de comprender, juzgar y tomar decisiones coherentes y maduras. Número 2, el entendimiento solo es capaz de procesar, diga conmigo, información. Dígale al lado, el conocimiento solamente sirve para procesar información. Por eso Jesús decía, si conocieres la verdad, esta os hará libre. Podemos saber muchas cosas, pero conocer. Usted puede saber de mí muchas cosas que dicen, pero usted no me conoce. Yo puedo parecer un ogro, pero mire, yo soy más bueno que el pan de piquito, como decimos los venezolanos. Aleluya. El entendimiento solo es capaz de procesar información que pertenece al mundo físico y natural. Entonces, fíjese algo, desde la creación, desde que fuimos creados y diseñados por Dios, recibimos la capacidad de comprensión y entendimiento de una manera extraordinaria. Y es lo que nos hace diferente a las demás criaturas vivas del mundo. Ahora, estamos llamados a crecer espiritualmente, iglesia. Hermano, yo no puedo haber pasado tantos años en una iglesia y no crecer. El enanismo no pertenece, no forma parte del diseño profético que Dios ha establecido el creyente de la iglesia. El enanismo no funciona. Estamos llamados a crecer espiritualmente porque desde el mismo momento que nacemos de nuevo, en el nuevo nacimiento, actúa la transformación de la salvación, dando inicio a un proceso que dura toda la vida, que es crecer espiritualmente. Porque yo debo estar dispuesto en mi crecimiento para que cuando Dios me llame, como pasó allá en Hechos 13, versos 2 y 3, estaban reunidos los maestros, apóstoles, y el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo. Estas personas habían pasado la mocedad de la conversión y fueron preparados, empezaron con el deseo de equiparse, dejaron de procesar información para tener revelación del propósito, del llamado. Y cuando el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo, ya Bernabé y Saulo estaban listos, estaban preparados. No le preguntaron al Espíritu Santo, ni a los pastores, ni a los apóstoles, cómo hacer, cómo cumplir el llamamiento de Dios. Porque ya es inherente que dejaron la información para entender la escritura y crecer espiritualmente.
Yo fui una persona que muy rápido, en esto fue sumamente veloz. Hubo una unción de aceleramiento en mi vida. Algo que a mucha gente le llevó años, a mí me llevó solamente meses. ¿Por qué? Porque hubo una revelación, una comprensión. Era para mí natural estas cosas espirituales. Cuando Pablo le está diciendo a los colosenses, por eso de que supimos de ustedes, no hemos dejado de orar y le pedimos a Dios que haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Usted no viene a una iglesia simplemente va a ver si el pastor es bonito o la pastora es bonita, si los que cantan aquí, la tecladista es bonita. No. Mire, hermanos, los niños que están allá van a ser hombres y mujeres del mañana. Lo que sembremos en ellos hoy, ellos son como una hoja de papel en blanco. Lo que usted escriba allí permanecerá. Ellos son como los esponjas, absorben todo. Entonces, por eso Pablo dice que cuando sembramos a lo espiritual, cosecharemos lo espiritual. Y si sembramos para lo natural o para la carne, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces, el crecimiento espiritual de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, es tan importante como el crecimiento que como personas tenemos. Es tan importante como el físico. Y esto va a durar toda la vida, Señor, el crecimiento espiritual. Ahora, todos los seres humanos son naturalmente espirituales. Eso es algo natural. Y esta característica es lo que nos hace diferente a los demás seres vivos de la tierra. El hombre posee un alma y un espíritu. Usted como creyente ya viniendo a este ministerio tiene que entender estas cosas. Uno de los grandes problemas por los cuales no crecemos, iglesia, es que no leemos la Biblia. Hoy todo el mundo cambió la Biblia por un teléfono. No conocen esto y eso es lo que a veces al no conocer la palabra, no conocer nuestra Biblia, no estar identificados con el rema, nos hace tropezar y perder el tiempo. Por eso a veces hay tropiezos en el llamado para cumplir el propósito. Así como el hombre tiene un alma y un espíritu, y en el mundo físico tiene oídos y ojos para ver y conectarse con el mundo físico, así exactamente es en el mundo espiritual. Somos seres espirituales individuales que poseemos oídos espirituales y ojos espirituales. Tenemos la capacidad de entender las cosas del mundo físico a través de ¿qué? De los ojos naturales, los sentidos. Pero ¿cómo entendemos las cosas del espíritu? Tiene que alumbrarse los ojos de nuestro entendimiento. Si usted nunca ha leído la Biblia, no sabe de lo que estoy hablando. Si algo le reclamó Dios en el Antiguo Testamento a su pueblo en Oseas, fue la falta de compromiso de crecer espiritualmente. Desecharon el conocimiento. Cuando vemos Génesis capítulo 3, versos 6 al 7, lo que Dios quería que el hombre accediera al conocimiento tenía que estar bajo su voluntad. Cuando escucharon al diablo, la serpiente, y accedieron al conocimiento de lo bueno y lo malo, lo hicieron fuera de la voluntad y del contexto de las palabras de Dios. Génesis capítulo 3, verso 6 al 7. Aleluya. Déjenme buscarlo por aquí. Fíjese, ¿qué dice la serpiente en el verso 4?
La serpiente dice a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué pasa cuando escucharon la voz que no tenían que escuchar? Los oídos espirituales y los oídos físicos de Adán y Eva estaban sintonizados en las dos dimensiones, lo físico y lo espiritual. Cuando vemos entonces que la mujer comió del fruto prohibido, la erudición, no es que se comió una manzana. Mire, déjese esos cuentos fantasiosos. La Biblia no dice que Adán se comió una manzana. No. Tomaron el fruto del árbol de la erudición, o sea, del árbol del conocimiento. El problema que ese árbol tenía, muy claro lo dijo Dios, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es el problema con la gente. Que a veces lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra, lo transversamos y decimos lo que Dios nunca ha dicho. Los sentidos espirituales de la conciencia, que está en el espíritu, fueron activados cuando el hombre tomó el conocimiento de la forma inadecuada, porque el diablo lo provocó, porque ese es el anhelo del enemigo. Quería tomar una posición que solamente Dios le había entregado al ser humano. Entonces tú acarreó pecado, muerte física y muerte espiritual. Ahora, diga conmigo, hay una realidad espiritual. Hermanos, la mente humana es limitada para procesar las cosas del espíritu que están presentes solamente en la dimensión del espíritu. Y si no tenemos acceso allí, entonces jamás podremos saber o conocer. Por eso cuando Pablo le estaba hablando a los colosenses, que hay que pedirle a Dios que nos haga conocer plenamente su voluntad, pero que también tengamos toda sabiduría y comprensión espiritual. Para que yo nací, ¿cuál es el propósito para el cual fui creado? Señores, todos nos tenemos que morir. La diferencia está en conocer el propósito para el cual nacimos y cumplirlo. ¿Cuánta gente llamados a ministerio? Escúcheme bien, estoy hablando de esta congregación. ¿Cuánta gente llamados a ministerio hoy están sentados? No están en el altar, no están en el área de los músicos, no están en muchos lugares. ¿Por qué? Porque no han crecido espiritualmente, nunca han querido crecer espiritualmente. Quiere que se les trate como ovejas o niños espirituales. Pero que aunque sea un niño espiritual, aunque la persona quiera seguir siendo niño, la naturaleza, el crecimiento natural lo va a llevar ¿a dónde? Al desarrollo. Así es en el mundo espiritual. Toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, 2 Corintios 4:18. Pablo revela que hay cosas en el mundo natural que son perecederas, porque pertenecen a este mundo, a este siglo. Pero que hay otras cosas de mayor importancia y trascendencia eterna, que aunque no se ven, actúan sobre el mundo físico del ser humano. Porque es el mundo del espíritu. Es inaceptable, iglesia, que después que tengamos años en el evangelio, queriendo Dios usarnos en un ministerio, darnos un don, ser útil para el reino, sigamos siendo niños espirituales que no queremos crecer.
Eso es inaceptable porque yo quiero ser adulto. Yo quiero que siga el proceso natural en mi vida porque así lo estableció Dios. La única forma de romper ese ciclo es con la muerte. Dios no lo quiere de esa manera. Dios tiene establecido las cosas en su palabra. Cuando desconocemos lo que dice Dios en su palabra, no la leemos, hermanos, no hay prosperidad espiritual. Y por eso 3 Juan verso 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera vuestra alma, también seas prosperado en lo físico, en lo económico. Ahora, para el entendimiento humano, las cosas espirituales son inconcebibles, son inaceptables. Todo tiene que pasar bajo la óptica del pensamiento científico y requiere entonces verificación. 1 Corintios 2:14 nos está diciendo que así como hay un hombre natural y hombres espirituales, que el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu porque deben ser discernidas, no entendidas. Entonces, 2 Corintios 2:14 nos dice a nosotros, mis hermanos, muy claro lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice: sin embargo, el hombre natural no puede juzgar, no puede entender, porque tiene que ser discernimiento y eso debe ser impartido, debe ser desarrollado el discernimiento espiritual. Para eso Dios ha dado dones. Y dice el apóstol Pablo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Las cosas que son del Espíritu de Dios. Usted ve mucha gente que se mete en la metafísica, en los rosacruces, en la hechicería, en ese tipo de cosas. Aunque tienen acceso en el mundo espiritual, no acceden a lo que es la dimensión del Espíritu de Dios. En una oportunidad, un personaje familiar, él practicaba la telequinesia. La capacidad de una persona a salir del cuerpo conscientemente. Quedar unido al cuerpo por un nexo espiritual. No me voy a meter en eso. Y él decía: cuando yo quiero ir a ver a mi hija cómo está, yo voy a su casa y ella no me ve. Pero cuando salgo de mi cuerpo, me consigo en el mundo espiritual unos duendes, unos hombrecitos con zapaticos verdes y unos gorritos verdes con una pelotica. Y yo no les tengo miedo. O sea que el día que me muera, como ya conozco cómo es este negocio, ¿qué cree usted que pasó cuando se murió? ¿Usted cree que ahí estaban los duendecitos verdes? Como decía alguien, un cómico venezolano, no es lo mismo un full day en el infierno que ser residente permanente del infierno. Entonces, no necesitamos verificación de las cosas del Espíritu porque son reveladas por Dios. Nosotros entonces necesitamos discernir las cosas que son del Espíritu de Dios y las cosas que son del corazón del hombre, porque solamente el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, de lo que está dentro del Espíritu del hombre. Porque lo que nos da vida, señores, es el Espíritu de Dios. Y es lo que le da vida entonces a este cuerpo. ¿Saben? Una oportunidad. Jesucristo, después de resucitar, hizo que sus discípulos experimentaran algo extraordinario. Y vamos a decir que llevó a sus discípulos a 3 niveles de revelación extraordinarios. Miren, ¿hay alguno de ustedes que se le haya revelado un versículo? Se le haya revelado la palabra. No, que usted, ay, me gusta este Salmo 23 porque es muy lindo. No.
que se le haya revelado una porción de la Escritura. Que haya iluminación en su vida y que usted haya quedado impactado por eso. Bueno, un día Jesús va camino a Emaús. Eso está en el libro de Lucas 24. Camino a Emaús están sus discípulos cabizbajos, oye, con las noticias de ayer. Imagínense, Jesús con las noticias de hoy y ellos con las noticias de ayer. Ellos pensando que ese pobre Jesucristo, se mide pobrecito, se lo condenaron, lo crucificaron. Y murió hasta solo ya en esa cruz. En el camino se consiguen dos discípulos y Jesús comienza a hablarles a los discípulos. Y lo primero que hace el Señor, allá en el libro de Lucas 24, Lucas el capítulo 24, yo voy a leer la versión internacional. Voy a leerlo para dar un contexto, verso 25. Qué torpes son ustedes, le dijo Jesús, y qué tardos de corazón para querer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Verso 27. Y entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en las Escrituras. Entonces, verso 28. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba lejos. Verso 29. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Y así que entró para quedarse con ellos. Verso 30. Dice que luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces, en el verso 31 aparece algo extraordinario. Primer nivel de revelación. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Por eso que Jesús le está diciendo: o sea, tanto tiempo han caminado conmigo y no han entendido todavía lo que había acontecido. Sus ojos estaban, ¿qué? Velados. Tuvo que venir entonces una impartición del propio Jesús para ministrar a aquellos que se supone van a caminar después de él, que son los que van a instruir a la iglesia espiritualmente y llevarlos a la revelación. Por eso que más luego los apóstoles dijeron: testificamos de lo que vimos y oímos. Si usted ha caminado conmigo todos estos años y usted no ha entendido la visión, no ha comprendido que yo sirvo a la visión celestial y no a ninguna religión o una visión particular. Cuando yo comencé a crecer espiritualmente, un día, sabiendo que Dios me ha hecho promesas, me había llamado al ministerio. Un día Dios puso en mi corazón preguntarle a Dios: Señor, ¿cómo yo me llamo en el mundo espiritual? Mas Dios no me respondió en el momento. Pasados unos días, estoy ministrando a una persona y hago así, soplo, y le digo: recibe unción de libertad. En ese momento, con toda la claridad diáfana de la voz de un hombre, el Espíritu Santo me habló muy claro al oído, muy claro. Así se llama tu ministerio: unción de libertad. Mire, y arranqué a correr del impacto que eso tuvo en mi vida. Y lo hice conocer a las personas que estaban en mi entorno en ese momento, que eran ministros. Me llené de alegría porque Dios le plació. Ya estaba listo, ya estaba maduro para entonces encargarme de los negocios de mi padre. Amén. Pastores, si usted todavía no está entendido que usted fue llamado no a la hora 3, no a la hora 4, no a la hora 5, sino a la última hora, como obrero de la última hora, es para servir en la era
que el Padre le dio a este su servidor como una visión dentro del reino para cumplir un propósito y un llamado, y para que ustedes, sus ministerios, pudiesen ver luz. Dios no escogió otros ministerios, escogió este, para dar luz a sus ministerios y al propósito de su llamado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Hay que tener madurez espiritual para entender esto. No podemos pasar años luchando con el ministerio porque Dios me escogió para ser pastor. El primer ministerio que yo me desarrollé fue el evangelista. Pero a nuestra hija Sara, su primer ministerio ahorita es pastor. O como dice ella, perro ovejero. Pero si usted no ha visto las fotografías de los perros ovejeros, ¿sabe que hay gente feliz? Los perros ovejeros. ¿Y sabe cuánta gente le ha tomado fotos a los perros ovejeros dentro de las ovejas y las ovejas tranquilazas? Mientras no crezcamos espiritualmente, señores, se nos está pasando el tiempo. Nivel 2. El primer nivel es, se le abrieron los ojos y descubrieron que estaba Jesús, y ese era Jesús. Y mientras no descubramos quién es Jesús, hermano, estamos fritos. Decimos los venezolanos. Nivel 2. En el verso 32 decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Entonces el segundo nivel es que el Señor les abrió las escrituras. Señores, mientras usted no lea la Biblia, no lea la palabra, jamás se le abrirá las escrituras. Y menos si tiene la Biblia en el bendito teléfono ese que usted tiene. La naturaleza del teléfono es para llamar aló y recibir llamadas, no para leer la Biblia. La mentira más grande que el diablo se ha levantado en este decenio. No es que la tecnología, yo tengo mi Biblia, yo tengo muchas Biblias en el teléfono, pero no las leo. Las tengo a veces con referencia, aunque si no tengo internet, busco la referencia, para más nada me sirve. Mírela cómo está. Mírela cómo la conozco. Y algo que me hizo ver el Señor esta mañana, yo tenía una Biblia que amaba esa Biblia porque era más vieja que yo. Yo sabía dónde estaban marcados todos los versículos. Pero el Señor quería que yo aprendiera esta que nunca la usaba, pero era la Biblia del pastor. Hoy me la conozco. Sé dónde está cada versículo. ¿Dónde están las anotaciones, los remas? Aquí. Se me abrieron las escrituras. Ahora está Lucas 24:32. En el tercer nivel dice en Lucas 24 del 40 al 49 lo siguiente: dicho esto, les mostró las manos y los pies. Verso 41. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen algo que comer? Sí, porque hay que dejar de ser espirituales y ser más carnales. Había hambre y Jesús quería mostrar algo. Entonces le dieron un pedazo de pescado asado, verso 43, así que lo tomó, se lo comió delante de ellos. Y luego les dijo, verso 44, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Tercer nivel. Jesús les abrió el entendimiento, o sea, la parte humana, para entender ¿qué? Las escrituras. Pero si usted no lee la Biblia, señores, jamás podrá entenderla. Por eso que Pablo comienza a hablar a los colosenses y le dice: oye, Señor, necesitamos que el pueblo viva, verso 10, para que vivan de manera digna del Señor, o para que vivan de la manera digna del Señor, agradándole en todo, y esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Para eso es el crecimiento espiritual.
Tenemos un problema con la iglesia que no quiere madurar espiritualmente. ¿Cómo podremos alcanzar entonces la visión apostólica de Efesios 4:11, 4 al 14? ¿Cómo podremos entonces edificar un cuerpo que es la iglesia? Y que todos entonces alcancemos una medida de fe y una estatura espiritual al nivel de Jesucristo. Entonces, cada cristiano, todos ustedes fueron llamados a alcanzar una estatura. La estatura de un varón llamado Jesucristo. Yo creo que yo alcancé mi estatura en lo físico. Hay unos que se quedaron en el máximo de su estatura. No tiene nada que ver lo físico con lo espiritual. Entonces la importancia del conocimiento radica en tener la capacidad de discernimiento. Alumbrar los ojos del entendimiento. Alumbrar habla de tener capacidad de discernimiento espiritual, o sea, revelación. ¿Cuántos maestros yo necesito en las diversas áreas de la enseñanza bíblica que comprendan entonces el pensamiento apostólico que Dios puso en mí? Puedan comprender la unción profética del profeta que tenemos en casa. Que podamos entender entonces la unción salmista que está en el ministerio. No es los que tocan. No. Dios no puede darle más a la gente porque la gente no está preparada espiritualmente. Entonces al nacer de nuevo fuimos transformados como nuevas criaturas. Entonces nuestros ojos espirituales son abiertos. También nuestro entendimiento para ver y discernir las verdades espirituales. Entonces crecer espiritualmente se basa en tres cosas. Número 1, comienza con el nacer de nuevo, nueva criatura. Número 2, el Espíritu Santo tiene una obra en nosotros, la de cumplir. Y tercero, también existe una experiencia particular, personal de cada uno. Entonces el crecimiento espiritual de la iglesia trae transformación. Hebreos capítulo 5, verso 12. El apóstol Pablo instruye aquí un conocimiento, revelación de la palabra, que dice lo siguiente: en realidad a estas alturas, iglesia, escúchenme bien, todos ustedes, todos. Hay mucha gente que tiene conmigo años. Esto es para ustedes y para los que están llegando nuevos también. Verso 12. En realidad a estas alturas, dice el apóstol Pablo, ya deberían ser maestros. ¿Usted cree que yo alguna vez hice un curso de maestro bíblico? No. Cuando mi apóstol, donde yo estaba, el que me ungió como pastor y me envió, me confió, porque el Espíritu Santo le dio testimonio de mi capacidad y me colocó al frente de un equipo de hombres para transformar un instituto bíblico y crear materias nuevas de la cual no tenían porque se habían rezagado en el tiempo. Entonces Pablo está diciendo, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. O sea, volver a la leche espiritual, iglesia. Es inconcebible esto. Cuando yo necesito ahora, por causa del crecimiento, necesito maestros capacitados. Yo no voy a hablarles a los que van a ser futuros maestros de cómo es Jesucristo y cómo nos salvó. No. Voy a instruirles apostólicamente a plantar, impartir una palabra para activar el conocimiento, el desarrollo espiritual, porque ya muchos de ustedes no tienen por qué estar en las sillas. Tienen que dejar de tener mentalidad de oveja y obrero y ser ministros competentes de un nuevo pacto. Esa es la impartición apostólica de este tiempo.
Entonces podemos crecer espiritualmente de tres maneras. Por medio del conocimiento de la palabra, por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas y por obedecer el mandato de aquello que Dios tiene establecido para nosotros. Dios ha dado al hombre fortaleza y fuerza para realizar las labores del trabajo. Escúcheme bien. Los fisicoculturistas se colocan un cinto grande, muy apretado, para evitar desgarramientos musculares. Porque justamente en esta área, señores, esto se llama lomos. Aquí está la fuerza de un hombre. Y aquí hablando hombre como género, mujer, hombre. Usted cuando ha tenido un dolor de cintura, verá que usted queda como fallo. Usted no puede hacer nada, usted queda frito. Bueno, resulta ser que en el mundo espiritual, Dios diseñó al hombre con lomos espirituales. Justamente en los lomos, señores, están los órganos reproductivos. Cuando como hombres espirituales nuestros lomos, que tienen la capacidad de guardar nuestros órganos reproductivos, no está bien resguardado, no tiene el cinto de la verdad, hermano, no hay forma de reproducirnos. Somos gente débil. Y eso representa que cuando viene un problema, una circunstancia, llamamos al pastor o a la profeta para que ella resuelva por nosotros nuestro problema. Yo se le digo a ella, mire, los problemas suyos de aquí para afuera son suyos. Porque que yo sepa, ni el ministerio tiene problemas, ni la profeta ni yo tenemos problemas. Como pastores suyos sí podemos darle una orientación, pero no la solución. ¿Cuántas veces la profeta le dijo a muchas mujeres, deje ese señor no es bendición para su vida, ese señor no es bendición, Dios no lo quiere para usted? Pero se empeñaron. Y cuando el Señor le salió maluco, ¿a quién le echaron la culpa? Mire, el primero que le echó la culpa a Dios, ¿quién fue? Dígalo conmigo, Adán. Él dijo, la mujer que tú me diste es la culpable de esto que nos está pasando. Y resulta ser que Adán y Eva eran uno. Porque, ¿qué es lo que tenía que hacer Adán en el plan de Dios? Echarle una reprendida a Eva. Eva se iba para el infierno. La serpiente, Satanás, iba a ser castigada. Y colorín colorado, el tiempo, mire, estuviésemos felices viviendo en la eternidad por siempre. Démosle la gloria a Dios por eso. Denle un aplauso al Señor. Pero el problema es que Adán no entendió, porque activó el conocimiento, no la revelación. Satanás atacó el conocimiento, la iluminación de la mente de una mujer, porque no podía atacar la revelación del hombre de Dios, que era Adán. La mujer tiene iluminación. Eva tenía iluminación, pero Adán tenía revelación. Y como a Adán se le dio la autoridad, Satanás buscó a quién. Tenía conocimiento, tenía iluminación, pero tenía la revelación. Pues yo soy un partidario de lo que digo. Un minuto, un instante de revelación. Hace poco Dios me dio un sueño. Dios me habla muchas veces en sueños. Me dio un sueño tan específico, pero sí. Se lo conté a la profeta, se echó a reír. Me dice, bueno, es que tenemos un problema en la iglesia con algunas personas. Se llama revelación. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestros lomos en lo físico nos duelen? Yo no puedo estar trabajando agachado, hermano. Mire, yo cuando me paro parezco chencha. Camino así. A veces mi hija me dice, ay, papá, estás viejito. No, que estoy viejito, es que ya yo no tengo la cintura para eso. Eso cuando uno está verdecito, está joven, levanta pesas. Ya uno no, uno ya tiene que cuidarse. Ay. Primera de Pedro 1:13 dice lo siguiente, voy a ir terminando ya.
Fíjese algo. Por eso dispóngase para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. La Escritura dice que deben ser alumbrados los ojos de los lomos de nuestro entendimiento. Quiere decir que son importantes para el hombre espiritual. Cuando crecemos espiritualmente, las palabras de Pedro tienen sentido. Pónganse a actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pónganse su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se les revele Jesucristo. Ceñirse los lomos del entendimiento, iglesia. En la Biblia significa estar listos, preparados. Habla de ajustar, sostener, controlar. Esta acción ilustra que así como somos en lo natural, amén, con nuestros lomos o nuestra cintura, también puede suceder en lo espiritual. Amén. Y en la Biblia habla mucho de los lomos, créame. Quiero que incline su rostro. Yo quiero que usted se vea en esta situación. ¿Cuántos de los que están aquí, que tienen años en Cristo Jesús, no han crecido espiritualmente? Son como niños de pecho, niños espirituales, que queriendo formarlos ya, capacitarlos apostólica y proféticamente como ministros de un nuevo pacto, para no desperdiciar los mejores años de su vida espiritual, todavía están en los rudimentos de la fe, luchando con los rollos y problemas personales. Dios quiere un pueblo entendido, iglesia. Dios quiere un pueblo entendido. Por eso cuando Pablo le dice a los colosenses que debe haber un crecimiento espiritual para conocer plenamente, con toda sabiduría y comprensión espiritual, cuál es la manera digna que Dios tiene para que nosotros vivamos. Dios quiere que un pueblo entendido y maduro espiritualmente, capacitado para manejar verdades de la palabra, verdades espirituales, y puedan ser activados en todos los dones espirituales, en su llamado, en su propósito. Dios nos ha dado la capacidad espiritual de crecer espiritualmente, y que esa capacidad también nos lleva al desarrollo en el discernimiento espiritual, poder separar las cosas naturales y las cosas espirituales. Y que lo espiritual se reconecte con la fuente que es Dios. Y que la luz alumbre en los ojos del entendimiento, con la finalidad de tener un conocimiento más profundo de Jesucristo. Necesitamos que nuestros ojos espirituales se abran, sean abiertos, que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados. Esto nos va a permitir saber separar lo espiritual de lo carnal, lo natural. Y también nos va a permitir ceñir los lomos de nuestro entendimiento, para que así nuestros órganos reproductivos puedan funcionar correctamente. Por eso, cuando Dios nos llama a un ministerio, vamos a reproducirnos. No estamos hablándole, yo no estoy hablándole a ovejas. Yo no soy un pastor. La profeta, cuando le habla a la grey, no le habla como pastora, le habla como profeta. Porque es necesario, señores, que la iglesia, el profeta, el ministerio del profeta, como lo tenemos aquí, pueda realizar la función de exhortar,
¿Cuál es la otra? Consolar. ¿Y la otra? Edificar. Cuando esta mañana, por ejemplo, la profeta soltó una palabra profética sobre mi vida, es para que ustedes sepan que ya estoy en el tiempo de llegar a ese lugar, pero tenía que pasar años para poder llegar a esta palabra al día de hoy. Porque resulta ser, pastores, véame bien la cara, yo no puedo hacer su trabajo. Yo los planto acá, los establezco aquí y yo sigo mi camino conforme está trazado mi destino. A mí Dios no me habló nunca de que yo me iba a quedar con ustedes, pastores. Él me dijo, te me vas para las naciones, te llevaré a las naciones de la tierra. Los que van a quedar en casa son los hijos de la casa apostólica, que tienen que tomar la visión del Señor para esta casa apostólica y funcionar conforme al propósito. El propósito de ustedes es diferente al mío. ¿Me hago entender, iglesia? Entonces yo debo cumplir. Yo debo ver cumplirse las promesas que Dios me hizo hace casi 40 años. Pero para llegar allá tengo que tener el pelo más blanco a lo mejor. No lo sé. A lo mejor voy a estar más viejito cuando llegue allá, no lo sé. ¿Cuántos estarán conmigo cuando yo esté un viejito ya y me toque despedirme de esta tierra? Pero irme habiendo servido al propósito como David sirvió al propósito de su generación. Pastores, sirva al propósito de su generación. Yo nunca le pregunté a mis pastores cuál era su visión. Ese no era mi problema. Yo fui fui introducido a la obra de esos pastores para ayudarles a multiplicarse. Terminado mi tiempo, Dios me sacó. Entonces, iglesia, Efesios 4, 23, 24 dice que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del mundo y vestirnos del nuevo conforme a la voluntad preciosa de Dios. Yo no puedo seguir hablándole a gente carnal, tenemos que hablarle a gente espiritual que entienda que tienen un propósito, que es importante su presencia. Como ayer yo le decía a esta niña del teclado, que apenas con 9 años le toca una responsabilidad en un teclado, en un culto principal. Pero es allí como el Señor, bueno, vamos a ver en el Antiguo Testamento muchos reyes fueron llamados reyes a los 8 o 9 años. Yo me acuerdo, estaba tocando el pad y yo le decía, mira que cuán importante es lo que estás haciendo. Mira, ella está ahorita ya ni pendiente de lo que estamos hablando. Pero cuán importante es cuando hace su trabajo. O cuando esta niña, la hija del pastor, también, que a pesar de sus cosas, el Señor le ha añadido días de gracia. Y ya bueno, para cumplir 17 años. Wow. No es lo que decía el mundo, es lo que dice Dios, muchacha. Aprendas eso, pastor. Porque Dios va a cumplir el propósito en ella, aunque el mundo diga lo contrario. Alabado sea Dios. Señor, den un aplauso al Señor. Así es mi hija también. Aunque pueda hoy decir, papá, yo no quiero servir, yo no sé cómo hacerlo, no se preocupe. Cuando Dios te quiere convencer, mire, no hay nada que hacer. Porque cuando Él te llama, Samuel, Samuel, heme aquí, Señor. ¿Para qué somos buenos? Dios no le dijo, no, tú vas a ser un tremendo profeta. Wow, chachandara. No. Dios no habló así. Ni lo hizo con Pablo, ni con Silas, ni con ninguno. Para la obra que yo los he escogido. Si no crecemos espiritualmente como pastores, la próxima generación de líderes
Les va a arrebatar muchas cosas que muchos de ustedes no han querido asumir. Porque todavía siguen luchando con el manto. Porque ¿por qué soy pastor? Y no, yo no quiero ser pastor, no necesito trabajar. Recordemos que el mundo espiritual rige y determina lo que sucede en lo natural. Entonces es necesario, señores, que aprendamos a discernir lo espiritual, que Dios ministre en nuestros ojos espirituales. Hebreos 5:14, y con esto cierro, dice lo siguiente: en cambio, el alimento sólido es para adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado sus facultades de percepción espiritual, dice esta versión. Iglesia, si queremos avanzar, si usted no cuida su llamado, si usted no cuida la unción y la hace crecer, déjeme decirle algo, pastor. Voy a hablarle a los pastores ahorita. Su unción es una inversión que Dios ha depositado en usted un talento y debe multiplicarlo. ¿Aló? Si usted no multiplica el talento, tiene un tremendo problema con el dueño del talento. Porque entonces debió ponerlo en el banco para que cuando él venga haya ¿qué? Intereses. Los que fueron apartados para ser profetas y pastores y futuros pastores van a recibir un talento para ese tiempo para el cual sí han sido convocados. Pero tiene que haber un crecimiento espiritual. Desde mi hija en adelante, todos deben crecer espiritualmente. Porque por encima de mi hija, que sea mi hija, eres un profeta, y contra eso jamás vas a poder luchar. Jamás. Porque para lo que tú fuiste traído a este mundo, déjame declarártelo, se cumplirá hasta la última tilde de lo que Dios determinó sobre tu vida. Y no hay diablo sobre esta tierra, pues yo le he servido a Dios con alegría. Y yo le dije a Dios, mi casa y yo te serviremos. Y cuando yo parta de esta tierra, no un advenedizo, como dijo Abraham. Yo no crié un Eliezer para que cuide mi casa. Dios me dio un hijo que tiene que multiplicarse, multiplicar la unción y el llamado. Si Cristo no ha venido antes, póngase de pie, póngase la mano aquí atrás de los lomos. Necesitamos que sean alumbrados los lomos de nuestro entendimiento y nuestra visión espiritual, nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, mira este ministerio. Porque un día me hablaste y me dijiste, tremendo ministerio Dios te ha dado, me dijo un profeta, sin yo entender nada de aquello. Hoy los lomos de nuestro entendimiento tienen que ser iluminados para que podamos vivir correctamente conforme a la voluntad perfecta de Dios, de aquello que está diseñado para nosotros, y que nuestra visión espiritual sean iluminados también los ojos de nuestro entendimiento, que nuestros ojos físicos también puedan ser activados en una visión espiritual. Señor, mira los lomos de cada pastor, de cada líder, de cada hombre y mujer del ministerio, cada niño, de una generación que se levanta. Imparto la palabra apostólica
sobre los lomos de mi hija, sus órganos reproductores, sobre cada pastor y todo aquello que el enemigo quiera trastornar el desarrollo, la multiplicación y la fructificación que Dios nos ha entregado. Somos llamados, tenemos una unción, una orden de parte del Dios del cielo de multiplicarnos y de fructificarnos. Y Jesús dijo: estáis llamados a llevar mucho fruto. Señor, oramos por cada hombre y mujer, cada cristiano, cada creyente de este ministerio. Por todos aquellos que están llamados al servicio. Aquellos que están llamados a servir. Aquellos que tienen que ser instruidos apostólicamente, impartidos de una unción que es el vino nuevo de este tiempo. Una cosa fue lo que Dios nos entregó a nosotros en el siglo pasado, lo que nos entregó a nosotros en la vieja generación. Pero yo fui llamado para esta nueva generación. Dios no me convocó para el siglo pasado, Dios me convocó para el tercer día. Somos gente del tercer día. Muchos fueron convocados a caminar a mi lado. Tal vez Dios te ha llamado a ti a caminar al lado de tu apóstol, de tu pastor. Tal vez estés en un ministerio que no es rutilante. Lo importante para ti es sentirte hijo, sentirte parte de un ministerio, sentirte parte de un llamado y saber que tú eres responsable de que la visión del hombre de Dios se pueda cumplir. Cada uno de ustedes es responsable de que lo que Dios puso en mí sobre usted se cumpla cabalmente. Porque en mí está la unción de la fructificación y la multiplicación. Usted lo que tiene que tomarla. Tómela. Yo nunca le he preguntado a Dios cómo hacer las cosas. Porque la madurez espiritual te lleva a un crecimiento cognitivo y espiritual. Ya no vas a ver las cosas que en el mundo natural, los conflictos y las circunstancias. Porque si yo voy a vivir toda mi vida como cristiano bajo esa óptica, créame, entonces yo no nací de nuevo y el Dios de la Biblia es un mentiroso. Oro, Señor, por los lomos de estas personas. Ahora mismo desato los frutos, desato los ministerios. Imparto esa unción sobre los lomos. Sean iluminados a partir de ahora. Un crecimiento espiritual. En los lomos está la fuerza, el fruto, los órganos reproductores. Por eso nos colocamos el cinto de la verdad. Nos colocamos la coraza de justicia. Usted no puede aceptar del enemigo seguir teniendo un ministerio sin fruto. Porque esa no fue la unción que yo impartí de parte de Dios. No. Jesús impartió de su unción, la que él trajo del cielo para la tierra, y en 5 mantos la impartió por partes iguales. O sea que potencialmente un pastor puede hacer muchas cosas como lo hace un apóstol o un profeta. Porque fue una impartición. Señor, oro por los hijos espirituales, por los niños, por los ministerios. Por eso Bartimeo, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga contigo? Yo quiero ver, quiero la vista. Porque una cosa es el don de la vista y otra cosa es la visión que Dios nos da espiritual, la visión del ministerio. Usted tiene que mirar por qué Dios nos dio esta unción. Esto es más grande que esto. Esto es más grande que aquello. Porque esto es lo que estaba en la unción que estaba en Jesús cuando dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido. Cuando usted va en nombre de este ministerio, a donde vaya, usted lleva una unción que lo respalda. Una palabra dada a un hombre. A mí no me llamó un hombre, me llamó Dios.
Y me lo hizo saber. Por eso cuando usted recibió la unción pastoral, no fue por capricho, fue por algo direccionado por el Espíritu. Que haya mucha gente que ha hecho de la unción un negocio, ese es su problema. Cuando alguien fue llamado, cree que está jugando con Dios, sigue jugando con Dios. Se va de esta tierra porque no eres útil para el propósito. Iglesia, pastores, quiero que vean esto. Es tan corta la vida que tengo. Es tan poco el tiempo que tenemos en la tierra. 80, 90, eso es así. Se nos va la vida rápido. Y cuando tú has crecido espiritualmente y estás entendido de lo que Dios te dio, sabes que cada minuto que tú te atrases, cada mes que tú te atrases, yo fui llamado para equipar, formar gente apostólica y profética. No, yo no puedo andar con gente que tiene problemas triviales, problemas familiares, problemas domésticos, problemas de pareja. Ustedes fueron llamados a ser gente de reino. Así que, Padre, establezco esto en la congregación, el crecimiento espiritual, que la gente tenga anhelos de crecer, de conocer, de estudiar. Que esta nueva visión que has puesto en mi corazón, de formar y equipar un equipo ministerial con una visión clara de lo que es la enseñanza apostólica, de lo que es el principio del ministerio del maestro. Porque Esdras, señores, en el capítulo 8 de Nehemías, Esdras fue convocado una vez que el apóstol Nehemías completó el levantamiento y se cerró los muros. Fue convocado como maestro. Su unción ministerial, junto con un equipo, trajo la palabra de Dios al pueblo. Y al pueblo, mujeres, todos entendidos de la noche, de la mañana a la noche estuvieron allí. Y gente comenzó a llorar por causa de la palabra de Dios. Porque se habían perdido más de 70 años en cautiverio. Pero había que levantar el templo. Y eso lo tenía que hacer Zorobabel. Pero el que tenía que poner la palabra era el maestro. Si queremos crecer espiritualmente, entonces necesitamos maestros. Somos pastores del corazón de Dios. Yo soy solamente parte de un equipo que le sirve a Jesucristo. Y cierro. Pastores, hija, apartados. ¿Sabe por qué la muerte de un ministro de Dios tiene tanto peso para Dios? Porque son irreemplazables. Que Él, queriendo tenerlos en la obra, sabe que Él mismo determinó que tienen que morir. Y que yo sepa, Dios no me dio un ministerio estéril, me dio un ministerio apostólico. Y para acompañarme me dio un profeta. Y yo espero que usted cumpla con esto, pero tiene que crecer. Tiene que anhelar crecer. Algo que me decía mi hija: quiero tener 20 años. Ya quiero tener 20 años. Ahora que tiene 20 y tanto, dice: no, yo quisiera tener 10. Oíste, hija de pastor, que va a cumplir ahorita 17 años. ¿Cómo quisiéramos atrasar el tiempo? Pero no es así. Padre, te doy gracias por lo que estás comenzando a hacer con el pueblo.
Dios nos llamó a ser ministros competentes para el nuevo pacto. Todos son llamados a ser líderes de célula, líderes de crecimiento, para conquistar una ciudad. Si el Señor dice que los niños son como un ejército, dice el salmista, son como un ejército para Dios. Imagínense, si Dios utiliza a los niños, que su alabanza es algo extraordinario, ¿cuánto más nosotros si logramos el crecer espiritual? Usted que nos ve a través de nuestras redes sociales, el apóstol Pablo dice: no conforméis a este siglo. No podemos conformarnos a la mediocridad evangélica de una generación que hizo mucho daño. Por eso esta mañana, cuando la futura profeta Sara Páez se paró aquí muy valientemente a reconocer que sus padres son malos ministros de Dios, pero se paró como hija de un pastor, hija de pastores, a pedir perdón por el daño que hicieron. Hay que ser muy valiente y separar, ¿entendiste? Separar mi mamá y mi papá y poner los ministros. Porque como ministros, ¿qué has hecho con la unción? Pidió perdón por las personas heridas, mutiladas. Se paró a pedir perdón, como dice el pastor, por el mal testimonio. Que no solamente la gente de afuera, sus nietos, cuando ellos entiendan y comprendan lo que hicieron sus abuelos. Y hay que cerrar las puertas en tu generación. Mucha gente fue dañada por personas que se le dio confianza en este lugar. Hoy están sus sillas vacías. Por eso, Padre, te doy gracias por esta hija espiritual que se levantó. Como lo hice yo un día, pediste perdón por los pastores que indignamente usufructan la unción. Un hijo espiritual, hijo de la casa, se paró en el mundo espiritual para pedir perdón por lo que unos malos siervos hicieron. No seamos malos siervos, no luchemos más con la unción. Amén. Denle un aplauso al Señor y vamos a crecer espiritualmente. Llévese esta enseñanza. Cuando esté en internet, escúchela. Si usted se ve reflejado allí, corrija. Porque la vida, mire, así. Y no podemos dejarnos que se nos vaya la vida quejándonos, echándole la culpa a todo el mundo de nuestra inefectividad. Amén. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Amén.